Nos encontramos con Karen Puertas, consultora senior en educación empresarial y educación, Salvador, ¿cómo estás? Bien, gracias. Karen, hablamos ahora sobre el desafío de la presencialidad en la nueva etapa educativa. Así es, Salvador, muchas gracias por esta entrevista. Efectivamente, ¿no? Como yo te decía, en realidad existe un gran desafío para retornar a clases, ¿no? La pandemia nos ha puesto 2 años, un espacio, digamos, desafiante de ingreso a las aulas desde la virtualidad, desde la educación virtual, una educación virtual además que tiene muchas oportunidades de mejora porque la conectividad no era la mejor en muchas de nuestras regiones, como en esta, por ejemplo, porque el uso de dispositivos no eran los mejores tampoco, ni por los padres de familia, ni por los docentes, evidentemente ni por los estudiantes, pero a pesar de eso, hemos avanzado algo este año. La pregunta es, ¿cómo vamos a retornar a las aulas después de la pandemia? ¿Vamos a retornar a la escuela tradicional después de 2 años de estar casi 100% digitales y virtuales? ¿Cómo vamos a retornar? ¿Cuál va a ser ese retorno? Y cómo la escuela está preparada para el retorno a clases de una manera distinta, Salvador, porque de este momento cumbre de uso de la virtualidad no hay regreso. Y tenemos que saber que la educación tiene por defecto que cambiar. Ahora, lastimosamente se ha tratado de suplir la ausencia en las aulas por la virtualidad, pero esa virtualidad tampoco no ha sido al 100% efectiva. Imagínate, si antes decíamos acá que teníamos un nivel de comprensión lectora bajo cuando había presencialidad, ahora como resultado de esta virtualidad al que no todos han accedido, si no vayámonos a las fronteras, o sea, ¿cuál va a ser el resultado de de esta generación, Karen? Así es, Salvador, ese es un gran tema porque, por ejemplo, el nivel de lectoescritura ha tenido un bajón enorme, ¿no? Y efectivamente, o sea, es una complejidad el hecho del retorno a clases en esta coyuntura, ¿no? El avance significativo de los logros de aprendizaje ha sido un gran tema y es algo que hay que agarrar con pinzas porque efectivamente, ¿no? Yo creo que del retorno, de pensar el retorno, se tiene que pensar en grandes cosas frente a las cuales nosotros tenemos que avanzar. No podemos abarcar todo en el regreso a la educación presencial. Número 1, por ejemplo, en los primeros ciclos de primaria, lectoescritura es esencial, fundamental, y el regreso a la presencialidad tiene que tener ese elemento como esencial, ¿no? Pero por otro lado, como yo decía, el retorno no necesariamente tiene que ser o debe usar 100% la presencialidad al ritmo tradicional como lo veníamos haciendo antes, ¿no? Eso es algo que va a variar y eso es un desafío para el espacio docente también y para el padre de familia que se ha comprado el pleito estos 2 años de intervenir y tener un protagonismo diferente en la educación de sus hijos. ¿Y ya se ha planificado, se ha planeado? ¿Hay alguna idea de cómo va a ser ese retorno, si bien no va a ser total o integral? Según las normativas del Ministerio de Educación, el retorno tiene que tener 3, digamos, características, ¿no? Tiene que ser seguro, tiene que ser voluntario y tiene que ser flexible. En el marco de esas características se han dictado normativas y las normativas apuestan por un retorno gradual teniendo en cuenta y coordinando las características epidemiológicas según el Ministerio de Salud en cada región del país, ¿no? Bueno, eso ya se está dando. Me refiero, si en un aula habían 35 niños, se reduce a la mitad. Ya, ¿y qué pasa con la otra mitad? A eso me refiero. Sí, por eso la presencialidad, la nueva presencialidad es algo que se tiene que pensar porque van a tener que haber estrategias completamente diferentes de retorno. Una cosa práctica, como tú lo has dicho, es el aforo, ¿no es cierto? Ya los niños no pueden estar, entonces van a tener que tener turnos diferentes y esto implica horarios de clases variados y mixtos. ¿Y podría cambiarse también de repente la frecuencia de los días? Ponte lunes, miércoles, viernes un grupo, martes, jueves, sábado otro grupo.
Por supuesto, ese tipo de estrategias ya se están dando en el marco de este nuevo regreso a pandemia, pero Salvador, yo lo que quiero apelar es que no nos quedemos solamente en los patrones de organización educacional, o sea, los horarios, cómo vamos a hacer con el aforo, los equipos de protección. Eso es un gran tema, ¿no es cierto? Es un tema esencial en el marco de una pandemia, pero yo quiero ir más allá, o sea, ¿qué hacemos? ¿Y qué enfoque vamos a tomar para apostar por determinados grandes aprendizajes necesarios después de la pandemia? Y por otro lado, ¿cuál va a ser el enfoque para la salud emocional de nuestros niños? Porque, Salvador, uno puede aprender a leer y escribir en un proceso sistemático en la vida educativa, pero lo que nunca va a cambiar es esta pérdida de socialización y las huellas traumáticas que puede dejar en un niño, por ejemplo, huérfano, o que ha perdido un número de personas, puede dejar este tipo de huellas en su vida emocional. Y ese es un componente vital, diríamos, la socialización, el tema de haber perdido familiares. Y si bien creo que ya se consideraba un psicólogo dentro de las instituciones educativas, ahora va a ser imprescindible la presencia y el trabajo de ellos. Y la recuperación de la importancia y el nivel protagónico de la salud mental en los estudiantes, Salvador, porque se había dejado de lado por apostar por un esfuerzo, por el logro de aprendizajes, todo el tema del mundo de las emociones y el mundo de salud mental en los estudiantes. ¿Cómo trabajar salud mental en primaria? ¿Cómo trabajar salud mental en secundaria? ¿Cómo trabajar salud mental con los docentes, Salvador? Porque los docentes han tenido pérdidas enormes, vidas humanas perdidas en el cuerpo docente y en los familiares de los profesores. O sea, no estamos hablando de un ecosistema educativo mental y afectivamente saludable para iniciar el retorno a una presencialidad. Y eso es algo que hay que entender y hay que tener un enfoque sistémico y de alianzas interinstitucionales para que el Ministerio de Salud, para que el Ministerio de Educación, para que las unidades de atención socioemocional, psicológica, psiquiátrica estén a la orden del día para organizar esta nueva ruta hacia esta manera de aprender y de enseñar que vamos a tener post-pandemia. Karen, muchas gracias. Importante esta última parte y ojalá tengamos oportunidad en otro momento ampliar un poquito más sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Salvador. Sí. Para Pro y Contra, Salvador Lavado.